Julia, tras un embarazo complicado y la inesperada partida de Miguel, enfrenta sola los desafíos de la maternidad hasta que él regresa arrepentido, dispuesto a recuperar su lugar. Juntos enfrentan complicaciones médicas que ponen en riesgo la vida del bebé. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia, espero que disfruten de esta historia. Julia cerró la puerta de su pequeño apartamento, dejando caer la llave sobre la mesa de madera desgastada. La prueba de embarazo seguía en su mano temblorosa, el resultado aún fresco y claro, 2 líneas. Sus piernas se sentían débiles, como si todo su cuerpo quisiera rendirse al peso de esa verdad. Se dejó caer en la silla más cercana, apretando el test entre sus dedos, como si intentar romperlo pudiera deshacer lo que ya era irrefutable. El eco de la voz de Miguel resonaba en su mente. Su risa, sus promesas. Y luego, ese último momento, cuando simplemente se fue. Necesito tiempo para encontrarme, le había dicho, como si eso pudiera justificar el vacío que había dejado tras de sí. Julia se pasó una mano por el rostro, sintiendo el ardor de unas lágrimas que aún no había permitido caer. Estaba sola. Y ahora, no solo debía cuidarse a sí misma, sino también a una vida que dependía completamente de ella. Esa noche fue larga. Julia caminó por el apartamento, con las manos acariciando su vientre sin quererlo del todo. Las preguntas eran incesantes. ¿Cómo iba a manejarlo? ¿Era capaz? ¿Debería siquiera intentar buscar a Miguel, o sería mejor para ella y el bebé aceptar su ausencia definitiva? Pero cada vez que su mente la arrastraba al borde del abismo, la imagen de una pequeña figura creciendo dentro de ella la empujaba de vuelta. Había algo profundamente inquietante, pero también poderoso, en saber que su cuerpo estaba creando vida. Al día siguiente, Julia llamó a Laura, su mejor amiga, la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir este secreto. Laura llegó poco después, con una bolsa de donas y una mirada que alternaba entre preocupación y cariño. ¿Qué pasa? Me asustaste con ese mensaje, dijo Laura, dejando la bolsa en la mesa. Julia tardó un segundo en responder. Cuando lo hizo, las palabras salieron entrecortadas. Estoy embarazada. El silencio llenó la habitación por unos segundos interminables. Luego, Laura se sentó junto a ella y tomó sus manos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, sin rastro de juicio, solo con una firmeza tranquilizadora. Las lágrimas que Julia había estado conteniendo finalmente rompieron la barrera, y se derrumbó en los brazos de su amiga. No sé qué hacer. Miguel, él no está aquí. No sé si puedo con esto sola. Laura acarició su cabello, como si intentara infundirle fuerza. No estás sola. Tienes a este bebé, y me tienes a mí. Juntas vamos a encontrar la forma de salir adelante. La calidez de esas palabras era un refugio, pero no apagaban del todo la tormenta que rugía dentro de Julia. Esa noche, después de que Laura se marchara, Julia encontró una caja en el armario que no había tenido el valor de abrir desde la partida de Miguel. Dentro, fotos de ambos, cartas que alguna vez se escribieron, recuerdos de un amor que parecía indestructible. Miguel. Ella lo amaba todavía, a pesar de la rabia que sentía por su abandono. ¿Qué había pasado? Él nunca fue de los que huían, o al menos eso pensaba. Mientras revisaba las cartas, un detalle comenzó a emerger. En los últimos meses antes de su partida, Miguel había cambiado. Sus noches de insomnio, sus respuestas evasivas a preguntas sencillas. Era como si estuviera luchando contra algo que nunca compartió con ella. Julia cerró la caja, frustrada y con más preguntas que respuestas. Finalmente, se levantó, se miró en el espejo del baño y colocó una mano sobre su vientre. Había una nueva vida creciendo dentro de ella, una vida que no tenía la culpa de las decisiones de su padre o de los miedos de su madre. Voy a cuidarte, murmuró, con un hilo de voz que apenas reconoció como el suyo. Pase lo que pase, y así, en medio de la soledad, nació una chispa de determinación. Julia no tenía todas las respuestas, pero decidió dar el primer paso, continuar adelante, no por Miguel, ni siquiera por ella misma, sino por ese pequeño milagro que le daba razones para levantarse cada mañana, incluso cuando la carga parecía insoportable. La ausencia de Miguel seguía siendo una sombra, pero esa noche Julia durmió con la certeza de que, aunque el camino sería difícil, encontraría la manera de enfrentarlo. El sonido rítmico de la máquina de coser llenaba el pequeño cuarto que Julia había convertido en su taller improvisado. Trabajaba cada noche, diseñando y cosiendo prendas de bebé para venderlas en un pequeño mercado local.
Su cuerpo estaba cansado, sus pies hinchados y su espalda le dolía, pero su mente estaba enfocada en un único propósito: asegurar que su hijo tuviera todo lo necesario al llegar al mundo. El apartamento había cambiado desde que recibió la noticia del embarazo. En un rincón, una cuna ensamblada esperaba pacientemente. Los estantes se llenaban poco a poco de mantas, pañales y pequeños juguetes que Julia compraba de segunda mano y arreglaba con esmero. Había aprendido a equilibrar el trabajo y las visitas al médico, luchando contra la incertidumbre con una fuerza que incluso sorprendía a quienes la rodeaban. Laura, su mejor amiga, había estado con ella en cada paso del camino, ayudando a pintar la habitación y acompañándola a las consultas prenatales. Pero lo que más inspiraba a Julia era la reacción de su comunidad. Vecinos y conocidos que antes apenas la saludaban comenzaron a ofrecerle ayuda, ya fuera en forma de comida, consejos o una conversación reconfortante. Su fortaleza y determinación eran evidentes, y parecía que incluso aquellos que habían subestimado su capacidad ahora la miraban con admiración. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de una agotadora jornada en el mercado, Julia se detuvo al escuchar una voz familiar. Julia se dio la vuelta, y allí estaba Miguel. Su cabello estaba más corto, su rostro marcado por un cansancio que no había estado allí antes, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Julia sintió que el aire se atascaba en sus pulmones. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz contenida pero cargada de emociones reprimidas. Miguel dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia. Tenía que verte. Tenía que explicarte. Julia lo miró fijamente, esperando, aunque en el fondo no sabía si quería escuchar. Miguel comenzó a hablar, explicando cómo el miedo lo había superado, cómo se sintió incapaz de ser el hombre que necesitaba y cómo había pasado meses lidiando con una sensación de vacío que solo había crecido al estar lejos de ella. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Julia, pero quiero estar aquí para ti, para nuestro hijo, concluyó, su voz quebrada. Las palabras de Miguel eran sinceras, pero Julia no era la misma mujer que había dejado. Se cruzó de brazos, protegiéndose, y dijo con calma: si vas a estar aquí, tendrás que ganarte ese lugar. No voy a permitirte entrar y salir cuando quieras. Este bebé merece estabilidad, y yo también. Miguel asintió, su expresión reflejando gratitud y determinación. Haré lo que sea necesario. El tiempo transcurrió en un frágil equilibrio. Miguel comenzó a involucrarse, ayudando con las compras y asistiendo a las consultas médicas, aunque Julia mantenía sus barreras altas. Sin embargo, justo cuando parecía que el hielo entre ellos comenzaba a derretirse, surgió un problema inesperado. En una consulta de rutina, el médico frunció el ceño al revisar los resultados de una ecografía. Julia, hay algo que debemos discutir. Las palabras complicaciones en el embarazo cayeron como una losa. Había un riesgo significativo tanto para ella como para el bebé. Julia sintió que el mundo se desmoronaba, pero Miguel, sentado a su lado, le tomó la mano y no la soltó. Haremos lo que sea necesario, dijo, su voz firme. Miguel tomó la situación como un desafío personal. Consultó especialistas, investigó opciones y buscó la mejor atención médica posible. Julia observaba en silencio cómo él se entregaba por completo, demostrando un nivel de compromiso que ella nunca había visto antes. Su determinación comenzó a erosionar las murallas que Julia había construido, recordándole al hombre del que alguna vez se enamoró. Una noche, después de regresar de una consulta especialmente difícil, Miguel se sentó frente a Julia en la pequeña cocina de su apartamento. No sé qué pasará, pero quiero que sepas algo, dijo, su voz llena de emoción. No voy a irme. Pase lo que pase, estoy aquí. Julia lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. No respondió de inmediato, pero al cabo de unos segundos, asintió. Entonces lucha conmigo, Miguel. Porque no puedo hacerlo sola. Él tomó sus manos y asintió. En ese momento, hicieron una promesa silenciosa: dejar atrás el pasado, enfrentarse al presente y construir un futuro juntos, por ellos mismos y por el milagro que los esperaba. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el sonido constante de las máquinas que monitoreaban a Julia y al bebé. Miguel estaba junto a su cama, con las manos apretadas en un gesto que combinaba ansiedad y oración silenciosa. Julia, con los ojos entreabiertos por el cansancio, lo observó desde su cama. Habían llegado al último tramo de un camino lleno de incertidumbre, miedo y fe. El embarazo había avanzado con dificultades, y los médicos les habían advertido que el parto no sería fácil.
Julia había pasado las últimas semanas en reposo absoluto, con Miguel a su lado en cada consulta, cada noche sin dormir y cada conversación sobre las posibles complicaciones. Aunque la tensión los rodeaba, esos días también les habían permitido sanar heridas que habían permanecido abiertas durante meses. Sus conversaciones eran ahora más profundas, más honestas. Miguel no solo había regresado, había cambiado. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, Julia tomó la mano de Miguel y la colocó sobre su vientre. ¿Lo sientes?, susurró, mientras una suave patadita hacía que Miguel sonriera por primera vez en días. Sí, respondió, sus ojos llenos de emoción. Es fuerte, como su madre. Julia rió suavemente, pero la risa se transformó en lágrimas. Tengo miedo, Miguel. No quiero perderlo. Miguel apretó su mano con fuerza, inclinándose hacia ella. No lo perderemos. Lucharemos juntos, Julia. Como siempre debimos hacerlo. El día del parto llegó más pronto de lo esperado, acompañado de una tormenta que azotaba la ciudad como un presagio de lo que estaba por venir. Julia fue llevada de urgencia al quirófano, mientras Miguel permanecía en la sala de espera, con el corazón en un puño. La comunidad que había visto su lucha estaba allí también, Laura, los vecinos, incluso el médico que había atendido a Julia desde el inicio del embarazo. Todos esperaban, unidos por la esperanza. El parto fue largo y complicado. Miguel, finalmente autorizado a entrar, se colocó junto a Julia, sosteniéndole la mano mientras ella luchaba con cada respiración. El personal médico se movía con rapidez, y las palabras técnicas que intercambiaban solo aumentaban la tensión en el aire. Finalmente, un llanto débil rompió el silencio. Era el sonido más hermoso que Miguel y Julia habían escuchado jamás. Julia dejó escapar un suspiro de alivio antes de caer en un profundo sueño, agotada pero aliviada. El bebé, un niño pequeño y frágil, fue llevado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Miguel lo siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de alegría y miedo. Era tan pequeño, tan vulnerable, pero estaba vivo. Ese solo hecho ya era un milagro. Las semanas que siguieron fueron las más largas de sus vidas. Julia y Miguel se turnaban para estar junto a la incubadora, observando a su hijo conectado a máquinas y monitores que parecían cubrir más de su pequeño cuerpo que su propia piel. Pero día tras día, el bebé luchaba. Cada pequeño progreso, cada respiración más fuerte, cada gramo ganado era celebrado como una victoria. La comunidad no los abandonó. Laura organizó una colecta para ayudar con los gastos médicos. Los vecinos traían comida al hospital y ayudaban a mantener el apartamento de Julia en orden. Incluso los médicos y enfermeras parecían estar emocionalmente invertidos en la recuperación del bebé, quienes decían que su fortaleza era sorprendente. Un día, mientras Miguel estaba junto a la incubadora, sintió una pequeña mano envolviendo su dedo por primera vez. Las lágrimas rodaron por su rostro. Era como si su hijo le estuviera diciendo que no se rindiera, que todo estaría bien. Finalmente, llegó el día que tanto habían esperado. El médico se acercó a Julia y Miguel con una sonrisa. Pueden llevar a su hijo a casa. Ha demostrado ser un verdadero luchador. El viaje a casa fue surrealista. Miguel cargaba al bebé con cuidado, como si llevara el tesoro más valioso del mundo. Julia los miraba desde el asiento trasero, una sonrisa radiante iluminando su rostro cansado. Al entrar en el apartamento, los tres fueron recibidos por una pequeña celebración sorpresa organizada por Laura y los vecinos. Globos y una pancarta que decía "Bienvenido a casa, pequeño milagro" decoraban la sala. Julia miró a Miguel mientras sostenía al bebé en sus brazos. «Lo logramos», dijo, con lágrimas en los ojos. Miguel asintió, inclinándose para besarla en la frente. «Lo logramos juntos». Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente en su cuna, Julia y Miguel se sentaron en silencio, con las manos entrelazadas. No necesitaban palabras. Habían enfrentado el dolor, la incertidumbre y el miedo, y habían salido más fuertes. Su amor había sido probado, y ahora era más profundo, más sólido. El pequeño milagro que dormía en la cuna no solo había salvado sus vidas, también les había dado una nueva razón para vivir. Juntos, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Y así, con un corazón lleno de esperanza y amor, la nueva familia comenzó un capítulo completamente nuevo.